En la cena familiar, mi cuñada bromeó. Qué lástima que mi bebé no se parezca nada a tu marido. Mi esposo se rió. Tal vez tenga algún secreto. Todos se unieron. Yo solo sonreí. Me levanté y le entregué un sobre. Ya que estamos compartiendo secretos, abre esto. La risa se detuvo. Su rostro se puso blanco. Qué lástima que tu bebé no se parezca nada a tu marido. Las palabras de Carmen cortaron el aire tibio de la noche como una navaja atravesando seda. El comedor, momentos antes lleno de conversaciones cómodas de la cena familiar, de repente se sintió ártico. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Incluso el reloj de péndulo en el pasillo pareció contener la respiración. Había pasado 7 días preparando esta cena. 7 días limpiando, cocinando, arreglando y reorganizando todo a la perfección. El asado había estado cocinándose lentamente durante 8 horas, sazonado con hierbas de mi propio jardín. Nuestra mejor vajilla, el juego de porcelana que recibimos como regalo de bodas, brillaba bajo la lámpara de araña. Incluso había conducido por 3 floristerías diferentes para encontrar el arreglo otoñal perfecto para el centro de mesa. ¿Por qué? Porque después de 3 años de matrimonio, todavía estaba tratando desesperadamente de demostrar que merecía ser la esposa de Diego ante su familia. Aún intentaba mostrarles que no era solo una chica cualquiera con la que su hijo dorado se había conformado, sino alguien que podía elevar el nombre de su familia. La ironía no se me escapaba ahora, sentada allí con las crueles palabras de Carmen resonando en mis oídos. Ella estaba sentada frente a mí, sus dedos perfectamente arreglados envueltos alrededor de su copa de vino, esa sonrisa burlona jugando en sus labios como si acabara de entregar el remate del chiste más divertido del mundo. Carmen siempre había estado celosa de mí, eso lo sabía. La hermana menor de Diego había sido la princesa de la familia hasta que llegué yo, y nunca me había perdonado por robar incluso una fracción de la atención. Pero esto era diferente. Esto no era solo competencia entre hermanas, esto era crueldad calculada diseñada para humillarme delante de todos. Me dirigí a Diego, mi corazón golpeando contra mis costillas, esperando, no, necesitando que me defendiera, que nos defendiera, que se levantara y le dijera a su hermana que su comentario era completamente inapropiado e hiriente, que Mateo era hermoso y perfecto y absolutamente, innegablemente su hijo. En cambio, mi esposo, el hombre que había prometido honrarme y protegerme, soltó esa risa nerviosa, ese horrible y débil sonidito que siempre hacía cuando quería encajar con su familia, en lugar de defender lo correcto. Tal vez Esperanza tenga algún secreto, dijo, y sentí que algo dentro de mí se hizo pedazos como cristal golpeando concreto. La traición fue instantánea y completa, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. No me defendió, no defendió a nuestro hijo. Me arrojó a los lobos para ganar unas risas baratas de gente que nunca me aceptaría realmente de todos modos. La risa que siguió fue como ácido en mis venas. Su madre, quien había insistido en que la llamara mamá, pero siempre lo decía con una ligera vacilación, en realidad se rió detrás de su servilleta. Su padre, usualmente tan serio y formal, se reía en su whisky. Incluso su prima Elena, quien pensé que me tenía cariño, se cubrió la boca con la mano, sus ojos brillando con esa clase de deleite malicioso que viene de presenciar la caída de alguien más. Pero fue la reacción de Pilar la que dolió casi tanto como la traición de Diego, nuestra empleada doméstica, quien había estado con nosotros desde que nació Mateo, quien me había visto llorar de agotamiento durante esos primeros meses sin dormir, quien sabía cuánto amaba a mi hijo. Incluso ella se congeló en la entrada con los platos de postre, sus ojos bondadosos llenos de shock y algo que se veía peligrosamente parecido a la lástima. Podía escuchar la respiración suave de Mateo a través del monitor de bebé en la mesa lateral. Mi hermoso e inocente hijo de 10 meses estaba durmiendo pacíficamente arriba, mientras los adultos en los que debería poder confiar estaban destruyendo la reputación de su madre abajo. No tenía idea de que su legitimidad estaba siendo cuestionada, de que su propia existencia estaba siendo tratada como un chiste. Lo peor
la parte que hizo que mi estómago se revolviera con una mezcla de rabia y desamor, era que esta no era la primera vez que Diego cuestionaba la paternidad de Mateo. Desde el momento en que nuestro hijo había sido puesto en mis brazos en el hospital, Diego había estado plantando semillas de duda como un granjero preparando una cosecha tóxica. Su nariz se ve muy afilada para nuestra familia, había susurrado una noche, cuando pensó que estaba dormida, estudiando el rostro de nuestro bebé recién nacido como si estuviera buscando evidencia de mi infidelidad. ¿Estás segura del tiempo?, me había preguntado apenas la semana pasada, fingiendo que era conversación casual mientras veíamos a Mateo jugar con sus bloques. Pero había captado el cálculo en sus ojos, la forma en que estaba contando mentalmente hacia atrás desde la fecha de nacimiento de Mateo. Lo había visto mirando fijamente a nuestro hijo durante la hora del baño, durante la alimentación, durante esos momentos preciosos y silenciosos cuando Mateo balbuceaba y extendía sus manitas hacia el rostro de su padre. En lugar de amor y asombro en la expresión de Diego, había visto confusión, sospecha y algo que se veía inquietantemente parecido a la decepción. No podía fingir que no había cruzado esa línea. Miré alrededor de la mesa, observando cada rostro. Mercedes aún sonreía esa sonrisa fría y satisfecha que ponía cuando se sentía superior a alguien. Roberto estaba alcanzando la botella de vino, completamente cómodo con lo que acababa de ocurrir. Elena le susurraba algo a su esposo, probablemente ya planeando cómo compartiría este chisme con el resto de la familia extendida. Y Diego, mi esposo, mi compañero, el padre de mi hijo, estaba evitando completamente mis ojos, de repente fascinado por el patrón de su plato. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Todos estaban esperando mi reacción, probablemente esperando lágrimas o protestas, o tal vez incluso una salida dramática. Querían una escena, querían que me derrumbara para poder consolarse unos a otros sobre el pobre Diego, casado con una mujer tan inestable. En cambio, algo se cristalizó dentro de mí, una claridad que no había sentido en meses, tal vez años. No les daría la satisfacción de verme desmoronar. No iba a suplicar por su aprobación o defenderme contra acusaciones que cualquier persona decente sabría que eran infundadas. Iba a hacer algo mejor. Me levanté lentamente, mis movimientos deliberados y controlados. Mi silla raspó suavemente contra el piso de madera, un sonido que parecía inusualmente fuerte en el silencio repentino. Todos los ojos en la habitación me siguieron, mientras alicé mi vestido y caminé hacia el dormitorio, con el tipo de calma que viene de finalmente saber exactamente lo que necesita hacerse. Detrás de mí, podía escuchar murmullos confusos comenzando de nuevo, probablemente preguntándose si iba a empacar una maleta o llamar a mi madre o encerrarme en el baño a llorar. No tenían idea de que estaba caminando hacia algo que cambiaría todas nuestras vidas para siempre. En mi joyero, debajo de las perlas que Diego me había dado para nuestro aniversario, yacía un sobre blanco simple. Había estado cargando este secreto durante meses, esperando el momento correcto para revelarlo. Esta noche, rodeada de gente que pensaba que sabía más que yo sobre mi propia vida y mi propio hijo, era exactamente el momento correcto. Cuando regresé a ese comedor, sobre en mano, les mostraría a todos exactamente qué pasa cuando subestimas a una mujer que finalmente ha tenido suficiente. Mis dedos trazaron el borde del sobre mientras lo saqué de debajo de mi collar de perlas. El papel se sentía más pesado de lo que debería, cargado con 3 meses de secretos y el poder de destruir todo lo que Diego y su familia pensaban que sabían sobre mí. Había sido un martes por la mañana en julio cuando finalmente había llegado a mi punto de quiebre. Mateo había estado durmiendo la siesta y había encontrado a Diego en la cocina,
revisando su teléfono con esa expresión distante que había estado usando cada vez más últimamente. Cuando sugerí que tomáramos una foto familiar para el álbum de bebé de Mateo, en realidad se estremeció. Tal vez cuando sea mayor, había murmurado, sin siquiera levantar la vista de su pantalla. Cuando sus características estén más definidas. Definidas. Como si nuestro hijo fuera algún boceto incompleto en lugar de un niño perfecto y hermoso que merecía el amor incondicional de su padre. Esa tarde, después de que Diego se fue al trabajo, me senté en el piso de nuestro dormitorio con mi laptop y mi teléfono, investigando instalaciones de pruebas de ADN. No los kits caseros que todos anunciaban en televisión. Esos se sentían demasiado casuales, demasiado poco confiables para algo tan importante. Necesitaba precisión clínica, documentación profesional, prueba irrefutable. El viaje a Genética del Manzanares tomó exactamente 43 minutos. Los había elegido específicamente porque estaban lo suficientemente lejos de nuestro barrio de Chamberí que no correría el riesgo de encontrarme con alguien que conocíamos. El edificio era estéril y anónimo, ubicado entre un consultorio dental y un servicio de preparación de impuestos en un centro comercial que podría haber estado en cualquier lugar de Madrid. La doctora Ruiz tenía ojos bondadosos detrás de gafas con montura de alambre, pero su expresión se volvió seria cuando le expliqué lo que necesitaba. Probablemente tenía unos 50 años, con sienes grises y el comportamiento paciente de alguien que había escuchado todos los secretos familiares imaginables. ¿Estás segura de esto?, me preguntó, su voz gentil pero firme. Estas pruebas pueden tener consecuencias más allá de solo respuestas. A veces la verdad crea más problemas de los que resuelve. Ya había tenido suficiente. Estaba parada en nuestro baño a las 5 de la mañana, raspando cuidadosamente cerdas de cepillo de dientes en una bolsa de plástico. Me sentí como una extraña en mi propio hogar. Esto era en lo que se había convertido mi matrimonio. Operaciones encubiertas e investigaciones secretas en lugar de confianza y comunicación. La sala de espera del laboratorio había estado casi vacía esa mañana, solo yo y un hombre mayor que seguía revisando su reloj nerviosamente. Había llenado los formularios con manos firmes, proporcionando mi información de contacto y seleccionando procesamiento acelerado. 2 semanas se sentían como una eternidad, pero el procesamiento estándar tomaba un mes y no podía esperar tanto. Esos 14 días habían sido los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba preguntándome si hoy sería el día que llegaran los resultados. Cada tarde revisaba nuestro buzón con el corazón acelerado, esperando y temiendo simultáneamente el logo familiar de Genética del Manzanares. Mientras tanto, el comportamiento de Diego de alguna manera había empeorado. Había comenzado a trabajar tarde más a menudo, alegando nuevos proyectos y clientes exigentes. Cuando estaba en casa, interactuaba con Mateo como si estuviera manejando propiedad prestada. Cuidadoso, distante, temporal. El punto de quiebre había llegado durante una barbacoa familiar en casa de su hermano. El sobrino de Diego, Álvaro, había corrido a mostrarle a Mateo un camión de juguete y todos habían comenzado a comentar sobre cuánto se parecían los dos niños. Solo la charla familiar normal, el tipo de comparación que pasa en cada reunión. Pero había captado la expresión de Diego, un destello de algo feo y sospechoso, como si estuviera analizando evidencia genética en lugar de ver a niños jugar. Más tarde, cuando su cuñada había mencionado cuánto se parecía Mateo a Diego a esa edad, él había dicho, ¿tú crees? No estoy seguro de verlo. Me había excusado al baño y lloré durante 10 minutos, agarrando el lavabo tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El sobre había llegado un jueves. Había visto el logo de Genética del Manzanares a través de la ventana del buzón y mis piernas casi se doblaron. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta principal. Corrí escaleras arriba hacia nuestro dormitorio, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de nuestra cama
con el sobre presionado contra mi pecho. Los resultados eran inequívocos. 99.9% de probabilidad de paternidad. Diego era el padre de Mateo más allá de cualquier duda razonable o científica. El alivio había sido tan abrumador que en realidad me senté duro en el piso de nuestra cocina, los papeles esparcidos a mi alrededor como hojas caídas. Todos esos meses de dudas susurradas, todas esas miradas cuestionantes, todos esos momentos cuando me preguntaba si me estaba volviendo loca, vindicados por hechos científicos fríos. Pero el alivio rápidamente se transformó en algo más. Furia, rabia ardiente y consumidora hacia mi esposo por hacerme pasar por este infierno, por hacerme dudar de mí misma, por tratar a nuestro hijo como un signo de interrogación en lugar de una bendición. Había mirado esos resultados durante 3 horas, llorando lágrimas que cambiaron de alivio a ira, a algo parecido al duelo. Porque aunque ahora tenía prueba de lo que siempre había sabido, algo fundamental se había roto entre Diego y yo. El hecho de que hubiera necesitado esta prueba en absoluto significaba que nuestro matrimonio ya estaba dañado más allá de una reparación simple. Lo inteligente habría sido confrontarlo inmediatamente, marchar a su oficina, golpear los papeles en su escritorio y exigir una disculpa por meses de tortura psicológica. Pero algo más profundo y más calculador se había apoderado de mí ese día. Había regresado a Genética del Manzanares y solicitado múltiples copias en papel membretado oficial, documentación profesional e innegable que nadie podría cuestionar o descartar. Las había mandado imprimir en papel de alta calidad, del tipo usado para documentos legales importantes, y solicité sobresellados con el sello oficial del laboratorio. Una copia fue a nuestra caja de seguridad del banco, otra a una carpeta con nuestros documentos financieros importantes. Pero la tercera, la que había elegido para máximo impacto, fue a un sobre blanco simple que había escondido en mi joyero, debajo de las perlas que Diego me había dado para nuestro 2º aniversario. Durante semanas había cargado este secreto como un arma que no estaba lista para usar. Cada vez que Diego hacía otro comentario cortante sobre la apariencia de Mateo, tocaba ese sobre a través de mi joyero y sentía una oleada de poder. Cada vez que su familia intercambiaba esas miradas conocedoras en las cenas, me recordaba que tenía la verdad mientras ellos se revolcaban en sus suposiciones feas. Lo más difícil había sido ver a Diego con Mateo, viendo duda donde debería haber amor incondicional. Nuestro hijo extendía sus manitas regordetas hacia el rostro de su padre, balbuceando felizmente, completamente inconsciente de que el hombre que lo sostenía estaba cuestionando su propia legitimidad. Pero había esperado, paciente como un cazador, por exactamente el momento correcto para revelar lo que sabía. Mis pasos fueron deliberadamente medidos, cada uno resonando contra la madera con una finalidad que parecía anunciar que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Todavía estaban sentados exactamente donde los había dejado, congelados en un cuadro incómodo de culpa y curiosidad. Mercedes tenía su copa de vino a medio camino a sus labios, suspendida a mitad del sorbo. Roberto estaba cortando su asado con precisión mecánica, claramente esperando evitar el contacto visual. Elena le susurraba algo urgente a su esposo, quien solo negaba con la cabeza y se concentraba intensamente en su plato. Pero Diego estaba jugueteando con su servilleta, doblándola y redoblándola en cuadrados cada vez más pequeños. La energía nerviosa que irradiaba de él era casi palpable, como si pudiera sentir algo peligroso acercándose, pero no pudiera identificar la amenaza. Cuando aparecí en la entrada, sobre en mano, toda la habitación pareció inhalar colectivamente y contenerse. «Ya que estamos compartiendo secretos esta noche», dije, mi voz llevándose a través de la habitación con claridad cristalina, «abre esto». Puse el sobre directamente frente a él,
mis dedos permaneciendo por solo un momento en el papel blanco. El contacto fue eléctrico, no romántico, sino cargado con 3 meses de poder acumulado y la promesa de revelación. La expresión engreída de Diego, la que había sido tan casualmente cruel solo minutos antes, parpadeó como una vela en el viento. Me miró y por primera vez en meses vi incertidumbre genuina en sus ojos. Esta no era la esposa que había crecido cómodo descartando. Esta no era la mujer que absorbía la burla de su familia y sus comentarios sospechosos con silencio martirizado. Esta era alguien nuevo, alguien que tenía cartas que él ni siquiera sabía que estaban en juego. ¿De qué se trata esto, Esperanza? Su voz había perdido su confianza anterior, tomando el tono cauteloso que usaba cuando no estaba seguro si estaba en problemas. No respondí. Simplemente me quedé parada detrás de él, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir mi presencia, lo suficientemente lejos para que tuviera que estirar el cuello para ver mi cara. La dinámica de poder había cambiado tan completamente que todos podían sentirlo, aunque aún no podían entender por qué. Diego tomó el sobre con manos que no estaban del todo firmes. Lo volteó, examinándolo como si estuviera buscando pistas sobre su contenido. No había nada que ver. Solo papel blanco simple con su nombre escrito en mi letra cuidadosa. «Solo ábrelo», dije en voz baja, y algo en mi tono hizo que incluso Mercedes dejara de fingir que comía. Deslizó su dedo bajo la solapa casualmente, probablemente esperando una factura, o tal vez algún recordatorio de cita de la que había estado molestándolo. Sus movimientos aún eran perezosos, aún teñidos con la arrogancia que la había humillado solo minutos antes. Pero en el momento, el instante exacto en que sus ojos encontraron el membrete en la parte superior de la página, todo cambió. Laboratorio de pruebas de paternidad por ADN estaba impreso en letras audaces y profesionales a través de la parte superior de la página. Debajo, en fuente más pequeña pero igualmente oficial, estaban las palabras que lo perseguirían. Resultados del análisis de paternidad concluyente. Vi su rostro transformarse como si estuviera viendo un video en cámara rápida del envejecimiento. El color se drenó de sus mejillas tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró, luego se abrió de nuevo como un pez jadeando por aire. Leyó el primer párrafo, luego comenzó de nuevo desde el principio. Sus ojos se movían frenéticamente a través de la página, buscando algún error, alguna escapatoria, alguna forma de que esto no fuera lo que claramente era. El hombre que me había hecho sentir como una mentirosa en mi propio hogar, quien me había arrojado bajo el autobús por unas risas baratas, ahora ni siquiera podía formar palabras. El silencio se extendió como melaza, volviéndose más espeso y sofocante con cada segundo que pasaba. Podía escuchar la respiración suave de Mateo a través del monitor de bebé, pacífico e inocente arriba, mientras el mundo de su padre se colapsaba abajo. El tic-tac del reloj de péndulo de repente parecía atronador. Incluso Pilar había dejado de moverse en la cocina, probablemente sintiendo la tensión desde 3 habitaciones de distancia. «¿Qué es, Diego?». La voz de Carmen cortó el silencio como un cuchillo. Estaba inclinándose hacia adelante ahora, su arrogancia anterior reemplazada por curiosidad de buitre. Extendió la mano a través de la mesa con dedos codiciosos, tratando de arrebatar el papel del agarre paralizado de su hermano. Me moví más rápido de lo que pensé posible, dando un paso adelante y colocando mi mano firmemente sobre el documento antes de que pudiera tocarlo. Mi palma cubrió los resultados completamente, pero podía sentir el peso de la verdad bajo mis dedos. «Deja que tu hijo explique de qué me ha estado acusando durante meses», dije, mi voz llevando una calma mortal que hizo que Mercedes jadeara. Las palabras se colgaron en el aire como una maldición. Todos entendieron ahora que esto no era solo sobre lo que estuviera en ese papel. Esto era sobre meses de acusaciones ocultas, sospechas privadas y la destrucción sistemática de la confianza en nuestro matrimonio.
Diego trató de hablar, pero solo logró un sonido estrangulado que podría haber sido el comienzo de mi nombre. Su nuez de Adán se movió mientras tragó duro. Luego lo intentó de nuevo. Esperanza, esto no es... Se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que cada explicación posible solo empeoraría las cosas. Esperé. Que luchara. Que todos lo vieran tratar de encontrar palabras que no existían para lo que había hecho. Elena se aclaró la garganta nerviosamente. Tal vez deberíamos... No. No levanté la voz, pero la palabra simple llevaba suficiente autoridad para silenciarla. No deberíamos hacer nada. Diego debería explicar a todos por qué sintió la necesidad de hacer pruebas de paternidad de su hijo en secreto. Excepto que no lo hizo en secreto, ¿verdad? Solo hizo acusaciones, solo plantó dudas, solo me hizo sentir como una criminal en mi propio hogar. Roberto puso su tenedor con cuidado deliberado, el sonido del metal contra la porcelana agudo y final. Diego, ¿de qué está hablando? Pero Diego no podía responder. El hombre que había sido tan rápido con chistes crueles y sospechas susurradas no tenía nada que decir cuando se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Subí las escaleras hacia el cuarto de Mateo, mis pasos silenciosos en la alfombra. Mi hijo estaba durmiendo pacíficamente en su cuna, sus mejillas rosadas y sus deditos perfectos curvados contra la manta. Olía a champú para bebés e inocencia, como todo lo puro y bueno en un mundo que los adultos habían hecho feo con sus sospechas y crueldad. Cuando regresé para enfrentar la mesa, Mateo contento en mis brazos, mi silencio fue más devastador que cualquier acusación que pudiera haber hecho. Porque a veces la verdad no necesita palabras. Solo necesita espacio para respirar. El silencio se hizo pedazos como vidrio cuando Diego finalmente encontró su voz, aunque lo que emergió era apenas reconocible como el hombre confiado que había estado haciendo chistes minutos antes. Esperanza, cariño, solo era... Tropezó con las palabras como un borracho tratando de navegar escaleras, su rostro pasando por expresiones de pánico, vergüenza y cálculo desesperado. Tienes que entender que solo era broma familiar. Todos estábamos solo bromeando. Mecí a Mateo suavemente en mis brazos, sintiendo su peso cálido contra mi pecho como armadura. Mi hijo gorjeó felizmente, extendiendo sus deditos regordetes hacia la luz de la lámpara, felizmente inconsciente de que las palabras de su padre estaban siendo cuestionadas públicamente. Bromas, repetí, saboreando la palabra como algo amargo. ¿Así es como llamamos a meses de cuestionar la paternidad de tu hijo? Bromas. La temperatura en la habitación pareció bajar otros 10 grados. La copa de vino de Mercedes temblaba en su agarre y vi la mandíbula de Roberto trabajar en silencio mientras las implicaciones completas de lo que acababa de revelar comenzaron a penetrar. Las manos de Diego aún temblaban mientras puso los resultados de ADN en la mesa, pero no podía dejar de mirarlos, como si mirar fijamente pudiera cambiar de alguna manera lo que decían. No entiendes la presión bajo la que he estado. La gente habla, comenta sobre lo diferente que se ve, y yo solo... ¿Qué gente? Lo interrumpí, mi voz lo suficientemente afilada para cortar acero. ¿Tu hermana? ¿Tu familia? La misma gente que acaba de pasar la noche haciéndome sentir como una extraña en mi propia vida. Carmen, que había estado inusualmente callada desde su intento fallido de agarrar los papeles, de repente encontró su voz de nuevo. Solo estábamos molestando, Esperanza. Dios, está siendo tan dramática sobre todo esto. Pero su bravuconería era delgada como papel ahora, y todos podían escucharlo. La mujer que había entregado esa línea de apertura cruel con tanta confianza venenosa, ahora sonaba como si estuviera tratando de convencerse, tanto a sí misma como a todos los demás. ¿Molestando?, dije, y mi risa estaba completamente desprovista de humor.
Hiciste un chiste sobre la legitimidad de mi hijo delante de toda la familia de su padre. Y cuando mi esposo, quien debería habernos defendido, decidió unirse en lugar de hacerlo, todos se rieron. ¿Esa es tu idea de molestar? Mateo eligió ese momento para soltar un chillido encantado, aplaudiendo sus manos como si estuviera aplaudiendo la actuación. El sonido era tan inocente, tan puramente gozoso, que hizo que el comportamiento de los adultos pareciera aún más grotesco en comparación. Mi calma claramente los estaba perturbando más que cualquier ataque de gritos lo habría hecho. Podía verlo en sus rostros, la forma en que seguían mirándose unos a otros esperando que me derrumbara, que les diera la explosión emocional que les permitiera descartarme como inestable o sobreactuando. En cambio, solo me quedé allí sosteniendo a mi hijo, dejando que la verdad hiciera toda la conversación. Fue Roberto quien se quebró primero. El padre de Diego, un hombre que había construido un negocio de construcción exitoso a través de puro orgullo obstinado y a quien nunca había escuchado admitir que estaba equivocado sobre algo, me miró directamente con algo que podría haber sido respeto. «Te debo una disculpa, Esperanza». Su voz era áspera pero sincera. «Lo que pasó aquí esta noche fue completamente inapropiado. Merecías mejor de todos nosotros, especialmente de mi hijo». Las palabras golpearon la habitación como trueno. La mano de Mercedes voló a su pecho, lágrimas reales formándose en sus ojos, lágrimas genuinas, no la variedad de cocodrilo que había desplegado en varias reuniones familiares cuando quería simpatía. «Oh, cariño», susurró, extendiendo la mano a través de la mesa hacia mí con dedos temblorosos. «Lo siento mucho. Nunca deberíamos saber. Diego nunca nos dijo que tenía estas dudas y ciertamente nunca deberíamos haber participado en esa broma horrible». Incluso Elena, quien había estado susurrando y riéndose detrás de su mano solo minutos antes, se veía mortificada. Seguía mirando entre su plato y mi cara, claramente deseando poder desaparecer completamente. «Creo que probablemente debería llamar un taxi», murmuró a su esposo, quien asintió con ganas. Pero fue la reacción de Carmen la que más me sorprendió. La mujer que había comenzado todo este desastre, quien había entregado ese golpe de apertura con tanta crueldad calculada, ahora me miraba con algo que se parecía casi al miedo. «Planeaste esto», dijo de repente, su voz alta y acusadora. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando trajiste ese sobre aquí abajo». Cambié a Mateo a mi otra cadera y sonreí, realmente sonreí, por primera vez en toda la noche. «Tienes absolutamente razón. Sí planeé esto, igual que tú planeaste ese pequeño comentario sobre que Mateo no se parece a su padre. La diferencia es que mi plan se basó en la verdad». El rostro de Carmen se enrojeció, luego se puso pálido, luego se enrojeció de nuevo. Se levantó de la mesa tan violentamente que su silla raspó contra el piso con un sonido como uñas en una pizarra. «Esto es ridículo. No me voy a quedar aquí sentada escuchando esto». Agarró su bolso de la mesa lateral, pero capté el destello de vergüenza en sus ojos antes de que pudiera ocultarlo detrás de la indignación justa. «Nadie te está obligando a quedarte», dije suavemente. «Pero antes de que te vayas, tal vez deberías pensar sobre por qué sentiste la necesidad de hacer ese comentario en primer lugar. ¿Era realmente sobre la apariencia de Mateo o era sobre algo completamente diferente?» Se congeló a medio camino hacia la puerta, y por un momento pensé que podría realmente involucrarse con la pregunta. Pero Carmen nunca había sido de las que se autorreflexionaba. «Eres imposible», escupió, y salió furiosa, sus tacones haciendo clic enojadamente contra la madera, hasta que la puerta principal se cerró de un golpe detrás de ella. El silencio que siguió a su salida era diferente de la tensión anterior, más pesado de alguna manera, cargado con la realidad de lo que acababa de ocurrir. Diego se aclaró la garganta nerviosamente. «Tal vez deberíamos hablar de esto en privado, Esperanza. Resolver...» «No». La palabra salió más dura de lo que lo había pretendido, pero no la suavicé.
Los secretos merecen una audiencia, Diego, igual que tu broma. Se encogió como si lo hubiera abofeteado, lo cual en cierto modo supongo que había hecho. Quisiste airear tus dudas sobre la paternidad de nuestro hijo delante de tu familia, continué, mi voz firme como piedra. Quisiste hacerme el remate de tu pequeño chiste cruel delante de gente cuyo respeto he estado tratando de ganar durante 3 años. Así que ahora manejamos las consecuencias de la misma manera, públicamente. La dinámica de poder en esa habitación había cambiado tan completamente que prácticamente podía sentirla en el aire. Esta gente que había estado riéndose de mí, descartándome, tratándome como algún tipo de extraña o fraude, ahora me miraba con algo que se parecía notablemente al respeto. Y por primera vez desde que me había casado con esta familia, genuinamente me gustaba lo que veían cuando me miraban. El resto de la noche pasó en una neblina surrealista de normalidad forzada. Roberto y Mercedes hicieron conversación incómoda sobre el clima. Elena y su esposo escaparon tan pronto como fue educadamente posible, murmurando excusas sobre compromisos temprano en la mañana. Pilar limpió los platos apenas tocados con el tipo de silencio cuidadoso que hablaba volúmenes sobre lo que había presenciado. Pero fue más tarde esa noche, después de que el último invitado se había ido y Mateo finalmente estaba dormido en su cuna, que comenzó el verdadero ajuste de cuentas. Me quedé parada en nuestro dormitorio mirando la maleta que había sacado del armario. No era una maleta grande, solo el estuche azul marino para fin de semana que había comprado para viajes de fin de semana antes de que naciera Mateo. Pero algo sobre verla abierta en nuestra cama, esperando ser llenada, se sentía monumental. Diego apareció en la entrada como un fantasma, su rostro aún pálido por las revelaciones de la noche. Me vio doblar un suéter con precisión metódica, cada doblez nítido y deliberado. ¿Qué estás haciendo? Su voz era apenas por encima de un susurro, como si hablar muy fuerte pudiera hacer pedazos cualquier pieza frágil que hubiéramos logrado construir. Empacando. No levanté la vista del cajón de la cómoda mientras seleccionaba ropa interior y pijamas. Necesito algo de espacio para pensar. Te vas. El pánico en su voz fue inmediato y crudo. Esperanza, por favor, podemos resolver esto. Esta noche solo fue... Esta noche fuiste tú humillando públicamente a la madre de tu hijo, dije, colocando un par de jeans en la maleta con la misma precisión cuidadosa que había usado para todo lo demás. Esta noche fuiste tú cuestionando la legitimidad de tu hijo delante de toda tu familia en lugar de defenderlo. Esta noche fuiste tú eligiendo sus risas crueles sobre mi dignidad. Dio un paso hacia la habitación, sus manos extendidas como si se estuviera acercando a un animal herido. Sé que la arruiné, sé que te lastimé, pero irte no va a resolver nada. Finalmente me volví para enfrentarlo, realmente mirarlo, y me sorprendió lo pequeño que se veía. Este hombre que había parecido tan confiado, tan seguro de sí mismo solo horas antes, ahora se veía como un niño atrapado en una mentira de la que no podía salir hablando. No me voy permanentemente, dije, y vi el alivio inundar sus características. Pero te estoy mostrando que puedo. La verdad de esas palabras se asentó entre nosotros como una presencia física. Algo fundamental había cambiado en ese comedor y ambos sabíamos que no había vuelta atrás a quienes habíamos sido antes. Dime qué necesitas, dijo, y había una desesperación en su voz que nunca había escuchado antes. Dime cómo arreglar esto. Cerré la maleta y me senté en la cama de nuestra habitación, estudiando su rostro bajo la luz de la lámpara. Terapia matrimonial. Terapia real. No solo unas pocas sesiones para que puedas decir que lo intentamos. Transparencia financiera completa. Quiero acceso a cada cuenta, cada inversión, cada decisión. Y una disculpa pública a todos los que te escucharon cuestionar la paternidad de Mateo. Asintió frenéticamente, aceptando antes de que hubiera terminado de hablar. Sí, absolutamente. Lo que necesites, Esperanza. Lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos.
Pero su capitulación inmediata, en lugar de tranquilizarme, solo destacó lo desesperado que estaba por volver al status quo. Esto no era sobre entender lo que había hecho mal. Esto era sobre control de daños. Aceptaste muy rápidamente, observé, levantando la maleta de la cama. Casi como si no estuvieras realmente pensando en lo que significa cualquiera de esas cosas. Estoy pensando, protestó. Pero sus ojos estaban fijos en la bolsa en mis manos. Solo quiero que estemos bien de nuevo. No vamos a estar bien de nuevo, Diego. No como estábamos. Me moví hacia la puerta, y él se hizo a un lado para dejarme pasar. Podríamos ser algo nuevo, algo diferente. Pero el matrimonio donde yo rogaba por la aprobación de tu familia y me tragaba tus sospechas, eso se acabó. Durante los siguientes 3 días me quedé en casa de mi hermana, durmiendo en su cuarto de huéspedes mientras Mateo dormía la siesta en una cuna portátil que habíamos instalado junto a la ventana. Diego llamaba cada pocas horas, enviaba flores, dejaba mensajes de voz llenos de promesas y explicaciones, pero la distancia me había dado algo que no me había dado cuenta de que me faltaba: claridad. Cuando regresé a casa, volví diferente, no solo emocionalmente, sino prácticamente. Lo primero que hice fue cambiar la contraseña de nuestra cuenta corriente conjunta, algo que nunca había hecho en 5 años de matrimonio. Llamé a nuestro asesor financiero y solicité copias de todos nuestros estados de cuenta, inversiones y pólizas de seguro. ¿Está todo bien, señora Morales?, preguntó, claramente confundido por mi interés repentino en finanzas que previamente había dejado completamente a Diego. Todo está bien, le aseguré. Solo estoy tomando un papel más activo en nuestra planificación financiera. Fue sorprendente lo que descubrí una vez que comencé a buscar. Diego había estado manejando nuestro dinero competentemente, pero también había estado tomando decisiones sin consultarme. Inversiones arriesgadas, préstamos contra su plan de jubilación, incluso una segunda hipoteca sobre nuestra casa que yo no sabía que existía. Todo cosas que podrían ser cruciales si nuestro matrimonio no sobrevivía a lo que estábamos pasando. El descubrimiento más sorprendente llegó cuando estaba organizando nuestros archivos domésticos. Enterradas en una carpeta marcada como «Varios», estaban 3 cotizaciones para servicios de pruebas de paternidad, todas fechadas desde 2 meses después de que nació Mateo. Diego había estado investigando pruebas de ADN casi desde el principio, pero nunca las había seguido, hasta que yo lo hice por él. Me senté en nuestra oficina en casa, mirando esas cotizaciones arrugadas, y sentí que la última pieza de mi yo anterior se agrietaba y caía. La mujer que había confiado ciegamente, que había asumido que el amor de su esposo significaba que creía en ella completamente, se había ido verdaderamente. En su lugar había alguien más dura, más calculadora, pero también más honesta. Si Diego podía cuestionar algo tan fundamental como la paternidad de su hijo, entonces yo necesitaba cuestionar todo lo demás también. Nuestras finanzas, nuestro futuro, nuestra compatibilidad. Nada podía darse por sentado nunca más. Esa noche, cuando Diego me encontró reorganizando nuestros papeles importantes, trató de tomarlo a la ligera. ¿Limpieza de primavera un poco temprano este año? Lo miré. Realmente miré. Y vi no a mi protector o mi compañero, sino a alguien de quien necesitaba protegerme. La realización fue tanto devastadora como liberadora. Algo así, dije, archivando los estados de cuenta bancarios que había estado revisando. Solo asegurándome de que entiendo nuestra situación completamente. Por primera vez en nuestro matrimonio, me estaba preparando para un futuro que podría no incluirlo. Y sorprendentemente, esa posibilidad no me aterrorizaba como la habría hecho antes. Se sentía como libertad. 2 meses después,
La primera fiesta de cumpleaños de Mateo llegó como una prueba para la que no había estudiado. La casa estaba decorada con alegres arreglos de globos y una pancarta que decía «Feliz primer cumpleaños, Mateo», en colores primarios brillantes. Pero debajo de la atmósfera festiva, la tensión se cocinaba a fuego lento como agua justo antes de hervir. Había pasado semanas planeando cada detalle, no por tendencias perfeccionistas esta vez, porque necesitaba que este día fuera sobre Mateo, no sobre el drama familiar que lo había precedido. La lista de invitados incluía a nuestros vecinos, mis amigas de la universidad, los compañeros de trabajo de Diego y miembros de la familia extendida que no habían estado presentes para esa cena infame. Pero todos sabían. Las noticias viajan rápido en las familias, especialmente cuando involucran pruebas de ADN y humillación pública. Mercedes llegó temprano, cargando un regalo envuelto enorme y usando el tipo de sonrisa determinada que sugería que la había practicado en el espejo. «Esperanza, querida, las decoraciones se ven maravillosas», dijo, besando mi mejilla con calidez teatral. «Estoy tan feliz de estar aquí». Roberto la siguió detrás, estrechando la mano de Diego con la formalidad cuidadosa de hombres tratando de fingir que nada había cambiado entre ellos. Pero capté la forma en que sus ojos se demoraron en Mateo, como si estuviera viendo a su nieto claramente por primera vez. Mi hermana Ana me ayudó a arreglar la mesa de comida, susurrando actualizaciones sobre quién había llegado y quién se esperaba aún. ¿Viene ella?, preguntó, sin necesidad de especificar a quién se refería. Negué con la cabeza. Sus pésames. Eso era ponerlo diplomáticamente. Lo que Carmen había enviado realmente era un texto breve 3 días antes. «No podré ir a la fiesta de Mateo. Espero que tenga un día bonito». Sin explicación, sin intento de reconciliación. Solo despido frío envuelto en lenguaje educado. Honestamente, su ausencia fue un alivio. La fiesta era lo suficientemente complicada sin tener que navegar alrededor de la mujer que había comenzado todo este lío. Mientras los invitados se filtraban a nuestro patio trasero, vi a Diego trabajar entre la multitud con el tipo de energía nerviosa que sugería que había estado preparándose para algo todo el día. Siguió mirándonos a mí, luego a su reloj, luego de vuelta a mí, como si estuviera esperando alguna señal predeterminada. El momento llegó después de que cantamos «Feliz cumpleaños», y Mateo había destruido alegremente su pastel, metiendo más betún en su cara que en su boca. La multitud se estaba riendo y tomando fotos, cuando Diego de repente se levantó, aclarándose la garganta con el tipo de gesto teatral que demandaba atención. «Me gustaría decir algo», anunció, y las conversaciones se desvanecieron hasta que todos los ojos se enfocaron en él. Mi estómago se apretó. Habíamos discutido este momento durante una de nuestras sesiones de terapia, pero experimentarlo en tiempo real se sentía surrealista y profundamente incómodo. Primero, gracias a todos por estar aquí para celebrar el primer cumpleaños de nuestro hijo, comenzó Diego, su voz llevándose a través del patio con sorprendente firmeza. Mateo obviamente es la estrella del espectáculo de hoy, y verlo rodeado de tanto amor significa todo para nosotros. Hizo una pausa y pude ver su nuez de Adán moverse mientras tragaba duro. Este era el momento hacia el que habíamos estado construyendo, la responsabilidad pública que había demandado como parte de la reconstrucción de nuestro matrimonio. Pero también necesito abordar algo que algunos de ustedes pueden haber escuchado, continuó Diego, y sentí que toda la energía de la fiesta cambiara. La gente dejó de masticar, dejó de beber, dejó de pretender que no estaban pendientes de cada palabra. Hace unos meses hice algunos comentarios y tuve algunas dudas sobre la paternidad de Mateo que fueron completamente infundadas e increíblemente hirientes para mi esposa. Su voz se quebró ligeramente en la palabra infundadas, pero siguió adelante. Cuestioné algo que nunca debería haber sido cuestionado, y lo hice de una manera que fue irrespetuosa y cruel. Podía ver rostros en la multitud procesando esta información, algunos con shock,
otros con el tipo de expresiones conocedoras que sugerían que el molino de chismes ya los había alcanzado. Esperanza hizo una prueba de paternidad para probar lo que nunca debería haber tenido que probar, que Mateo es mi hijo, 99.99% seguro, más allá de cualquier sombra de duda. Me miró directamente entonces, y vi remordimiento genuino en sus ojos, no solo ansiedad de actuación. Lo siento, Esperanza, siento haberte dudado, por lastimarte y por hacerte sentir como si tuvieras que defenderte contra acusaciones que nunca deberían haber sido hechas. El silencio que siguió fue profundo e incómodo. Nuestra vecina, la señora López, se veía genuinamente conmovida. Mi amiga Patricia estaba mirando a Diego como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Incluso Mateo parecía sentir la gravedad del momento, sentado en silencio en su silla alta, con dedos cubiertos de betún. Debería haberse sentido como vindicación, como justicia, como la victoria que había estado buscando inconscientemente desde esa horrible escena 2 meses atrás. En cambio, se sentía profundamente triste. Triste de que hubiéramos llegado a este punto. Triste de que la primera fiesta de cumpleaños de mi hijo se hubiera convertido en el lugar para la penitencia pública de su padre. Triste de que la prueba de amor ahora requiriera documentación de laboratorio y disculpas formales entregadas a audiencias de vecinos y parientes. Los aplausos que siguieron al discurso de Diego fueron educados pero apagados, el tipo de reconocimiento que le das a alguien que ha confesado algo vergonzoso en lugar de alguien que ha hecho algo admirable. Mientras las conversaciones gradualmente se reanudaron y la fiesta volvió a algo parecido a la normalidad, me encontré sola junto a la mesa de postres, viendo a Mateo reír mientras mi padre lo ayudaba a perseguir burbujas de jabón a través del césped. Debe haber sido difícil para ambos, dijo una voz detrás de mí. Me volví para encontrar a la doctora Fernández, nuestra consejera matrimonial, a quien había invitado impulsivamente la semana anterior. Más difícil de lo que esperaba, admití. Pensé que se sentiría como clausura, pero principalmente solo se siente necesario pero insuficiente. Necesario pero insuficiente, sugirió gentilmente. Eso era exactamente correcto. La disculpa era algo que necesitaba pasar, pero no podía deshacer meses de daño o restaurar la confianza que había sido sistemáticamente erosionada. Era un primer paso, no una solución final. Durante las siguientes semanas, la ausencia de Carmen de nuestras reuniones familiares se volvió cada vez más notable y cada vez más bienvenida. Sin su marca particular de comentarios tóxicos, las cenas en casa de Roberto y Mercedes eran realmente placenteras. Las conversaciones se enfocaban en temas familiares normales en lugar de críticas apenas veladas y pullas competitivas. Había recibido un texto de ella aproximadamente un mes después de la fiesta, durante lo que habría sido nuestra cena dominical regular. Cena dominical. Espero que todos estén bien. Extraño ver crecer a Mateo. Había mirado ese mensaje durante mucho tiempo, el pulgar flotando sobre el botón de respuesta, considerando varias respuestas que iban de diplomáticas a devastadoras. Al final, simplemente lo había borrado sin responder. Algunos puentes, una vez quemados, deberían permitirse convertirse en cenizas. La verdad era que su ausencia había revelado cuánto del estrés de nuestra familia había estado centrado en manejar sus celos y crueldad. Sin esa corriente subterránea constante de competencia y crítica, podía realmente disfrutar pasar tiempo con los padres de Diego, quienes resultaron ser gente decente cuando no estaban siendo influenciados por el veneno de su hija. Pero el cambio más significativo no estaba en la dinámica de nuestra familia, estaba en mí. Había dejado de esperar validación que podría nunca llegar. Dejé de encogerme para encajar en espacios que nunca fueron diseñados para acomodar mi presencia completa. Dejé de buscar aprobación de gente cuyas opiniones habían probado ser tanto poco confiables como ultimadamente irrelevantes para mi felicidad. La mujer que había querido desesperadamente que Mercedes la llamara hija con calidez genuina, se había ido, reemplazada por alguien que sabía que el respeto importaba más que el afecto y que los límites eran más valiosos que la pertenencia. Mateo crecería viendo a su madre como alguien que luchó por sí misma y por él, cuando más importaba. Aprendería que el amor sin respeto está incompleto, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer
es rechazar aceptar tratamiento que disminuya tu valor. Ese sobre no había contenido solo resultados de ADN. Había contenido mi transformación de una mujer que rogaba por aceptación a una que exigía que fuera ganada. Y esa transformación valía más que cualquier disculpa o reconciliación familiar. La historia había terminado no con un final feliz tradicional, sino con algo más valioso, mi despertar. Porque a veces, la mayor victoria no es hacer que otros cambien, es cambiar lo suficiente tú misma para que sus opiniones ya no puedan lastimarte.